Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo este pequeño mensaje, pero quiero que leamos Salmos 27 del 8 al 14. Voy a leer lenguaje actual. Dice así: una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio, no te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo, no me abandones, tú eres mi Salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios mío, por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva y llévame por el buen camino. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan, pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Como vemos, este Salmos lo escribió David en momentos de angustia. Todos sabemos que debemos de aguardar a Jehová y que debemos de esperar en Él, pero cuando estamos en el momento de la confusión y a veces nos desesperamos un poco al no ver la respuesta inmediata de Dios. Pero vamos a ver 3 personajes en la Biblia que hablan que ellos pasaron por diferentes momentos de confusión, pero en esos momentos de confusión también estaban confiando en Dios. Nuestro primer ejemplo vamos a ver a Pedro, Juan 6 del 64 al 67. Dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar, y dijo: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta historia, muchos seguían a Jesús. Dice en la Biblia muchos discípulos. Pero, ¿por qué lo seguían a Jesús? Porque obtenían de él palabra que les agradaba, obtenían de él sanidades, pero había cosas que a ellos no les agradaba mucho. Cuando Jesús en una ocasión estuvo diciendo que comieran de él, porque si comían de él jamás iban a tener hambre, porque él era el pan de vida, a muchos no les gustaba esas palabras. Entonces muchos se fueron. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Me gustó mucho la respuesta que dio Pedro en ese momento, porque dice: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Cuando toda la gente estaba pasando por confusión, encontramos a Pedro. Él estaba en la barca toda la noche buscando un pez y no encontraba. Toda la noche trabajando, y dice que Jesús a la mañana siguiente él estaba predicando como siempre y quería que se acercara un poco Pedro a la orilla para que Jesús se subiera ahí y de ahí empezara a predicar. Simón dice que se acercó y ya cuando acabó le dijo que echara sus redes otra vez. Él le dijo: pero ¿cómo si toda la noche estuve trabajando y no encontré ninguno? Le hizo caso y dice que echó sus redes, y cuando se dio cuenta las redes no le daban abasto, era tanto el peso que se hundía. Imagínate la confusión de Pedro de toda la noche que había pasado buscando un pez y no encontraba. A ese día la barca se le hundía por tanto pez. Aunque estemos en el momento de confusión, en el momento de angustia, siempre debemos estar confiando en Dios. Otro caso, Juan el Bautista, cuando él se encontraba en la cárcel, te voy a leer qué dice. En Mateo 11, dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Respondiendo Jesús le dijo, vayan y díganle que las cosas que oís y veis. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres os he anunciado el Evangelio. Si vemos este ejemplo, Juan el Bautista sabía quién era Jesús, pero en los momentos de angustia y de confusión mandó a decirle si él era el que estaban esperando, porque cuando tú te encuentras en el momento de la angustia, en el momento de la confusión, es difícil o es complicado, dice la palabra de Dios, pero confiaron siempre. Jesús mismo también estuvo en un momento de confusión cuando estaba en el momento de la crucifixión. Si tú ves y lees Mateo 27, te recordarás que cuando Jesús estaba en el momento de morir, él entró en un momento de confusión. Incluso le dice unas palabras al Padre, te las voy a leer, que le dijo y exclamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como ves, era tanto su angustia de Jesús que estaba viviendo en ese momento por algo que él no cometió y lo estaban tratando como la peor persona y lo acusaban de cosas que él no había hecho, que él vino a hacer por ti o por mí o por su pueblo. Vino a hablar palabras de vida eterna, vino a sanar a los enfermos, a los oprimidos les dio paz. Mas sin embargo, en ese momento Jesús estaba en una confusión porque se sentía abandonado. Por eso le dice, ¿por qué me has desamparado?, le decía al Padre. Pero fue en un instante en que él estuvo confundido, porque después le dice que en tus manos encomiendo mi espíritu. Si él no hubiera confiado en el Padre, no le hubiera dicho esas palabras. Tú y yo podemos vivir un momento de confusión, un momento de angustia o de desesperación, pero cuando estés viviendo en ese momento de desesperación o de confusión, tú lo que te debes de acordar es que tú no estás solo, que Dios está contigo, que Dios es tu amparo, Dios es tu socorro, es tu fortaleza, es tu escudo, es tu salvador, es tu sanador, es tu proveedor. Por lo cual tú y yo podemos decir que de quién temeremos si Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Bueno, te dejo con esta frase. Puedo estar confundido, pero plenamente confiado. Puedo estar confundido, pero plenamente confiado. Dios te bendiga.